Entonces, Sí, doctor. Buenas vamos tardes. buenas tardes a todos, todas. Vamos a dar inicio a la revisión del tema del metabolismo del glucógeno, ¿verdad? Les decía que lo importante es que ya hayan leído el tema y tengan algunos conocimientos de base para facilitar la actividad, ¿verdad? Porque resolver dudas que les hayan quedado cuando han estudiado el tema, ¿verdad? La verdad es que el metabolismo de los compuestos glúcidos pues, es sumamente importante para el organismo humano. Sabemos que a nivel sanguíneo deben haber niveles normales de glucosa, ¿verdad? Entonces, eso se regula pues a través de las múltiples vías que corresponden al metabolismo de los carbohidratos en general, ¿verdad? Y así como participa, pues, esta molécula, que es un polisacárido de reserva, ¿verdad? Cuando se tiene un exceso de glucosa en el organismo, pues, se tiene que almacenar, se tiene que depositar. Y por lo contrario, en condiciones de ayuno, que la persona no se alimenta, pues se tiene que degradar para aportar glucosa a la sangre, ¿verdad? Para mantener niveles normales de glucosa en sangre, normoglicemia. Y eso es fundamental en las estrategias de regulación del metabolismo de los glúcidos para mantener la homeostasis orgánica. Entonces, cuando se va a sintetizar el glucógeno, entonces, vamos a ver quién responde. Cuando hay exceso Cuando hay exceso de glucosa, ¿verdad? Porque ya los tejidos pues ya recibieron su aporte necesario de glucosa y entonces por economía pues orgánica hay que reservar en forma de polisacárido, que es el glucógeno, reservar esta energía, ¿verdad? ¿Y a dónde se va a almacenar principalmente? ¿En qué órgano y tejido? en el hígado. Hígado y Músculo esquelético. Y músculo esquelético, ¿verdad? Entonces, tenemos enzimas que participan en el metabolismo de ambas vías, de la degradación del glucógeno, de la síntesis del glucógeno, que se mantienen conjuntamente, ¿verdad? O sea, está la molécula de glucógeno en los gránulos citosólicos, están las enzimas reguladoras y todas las enzimas pues que participan en las dos vías, en la degradación o glucogenólisis, en la biosíntesis o glucogénesis. Está pues todo el complejo enzimático, las enzimas reguladoras, inclusive una proteína llamada glicogenina, que también cumple función catalítica, función enzimática, que la veremos adelante, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, como estábamos hablando, cuando hay exceso de glucosa y se deposita como glucógeno en hígado y músculo esquelético, pues tenemos que mencionar las principales enzimas reguladoras, ¿verdad? Para la glucogénesis, ¿cuál es la principal enzima reguladora? Glucosa 6-fosfatasa. No, para la glucogénesis. Piruvato carboxilasa. No, para la glucogénesis, ¿cuál es la principal enzima reguladora? Glucógeno sintasa. Glucógeno sintasa, ¿verdad? Que se considera que es un sensor para la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Entonces va a responder a los niveles de glucosa 6-fosfato. Y para la glucogenólisis, ¿cuál es la enzima reguladora principal? Para la degradación del glucógeno. Glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa, ¿verdad? Esta actúa como un sensor
de glucosa, ¿verdad? Por ejemplo, en condiciones de ayuno, que empiezan a disminuir los niveles de glucosa en sangre, pues va a ser detectado, ¿verdad? Además que hay participación en la regulación, vamos a ver, de tipo alostérico, regulación por modificación covalente y regulación hormonal, ¿verdad? Entonces la glucógeno fosforilasa va a actuar como un sensor de los niveles de glucosa en sangre, ¿verdad? Luego tenemos en la siguiente diapositiva, pues, cómo está conformado el glucógeno, ¿verdad? De cuántos niveles consta, cuántos residuos de glucosa contiene y cuántos extremos no reductores conforman a la molécula del glucógeno. Número de niveles, 12 niveles de 12 55 niveles. Total de y residuos, 55.000 y 55.000. y Y 2.000 2.000 extremos no reductores, ¿verdad? Ajá. Esos extremos no reductores son importantísimos porque son los únicos sitios en donde pueden actuar ambas enzimas reguladoras, ¿verdad? Tanto la glucógeno fosforilasa como la glucógenosintasa, perdón, la glucógenosintasa, ¿verdad? Son los sitios de acción de estas dos enzimas reguladoras. Entonces, se deposita en grandes gránulos citosólicos, ¿verdad? Formado por cadenas que contienen, ¿cuántos residuos de alfa glucosa? De 12 a 14. 12 a 14 residuos de alfa glucosa. Y recuerden que en la estructura lineal, las cadenas lineales, esos residuos de glucosa, ¿por qué tipo de enlaces van a estar unidos? Alfa Enlace Tipo 1, 4. enlaces alfa 1,4 glucosídico. No así en los puntos exactos de ramificación, donde se unen dos residuos de glucosa, ¿qué tipo de enlace se va a formar? alfa 1,6. Alfa 1,6 glucosídico, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Además, porque las cadenas interiores tienen mínimo dos ramificaciones, alfa 1,6 cada uno. Esto hace que la molécula de glucógeno sea altamente ramificada, ¿verdad? Que es lo que le da, pues, la capacidad de ser más soluble y además que se incrementa el número de extremos no reductores, ¿verdad? Que ya dijimos que es donde actúan las enzimas reguladoras. ¿Qué peso representa en hígado el depósito de glucógeno? ¿Hasta qué porcentaje de peso del hígado? El 10%. 10%, ¿verdad? Y del músculo, De 1 a 2%. de 1 a 2%, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Vamos a continuar pues con hablando de la molécula del glucógeno. Ahí aparecen en otra diapositiva los grandes gránulos citosólicos, donde se va a encontrar, aparece la estructura altamente ramificada, donde menciona que cada cadena tiene 12 a 14 residuos de glucosa. Aparecen algunos de los niveles, ¿verdad? El tercer nivel que contiene la proteína glucogenina, que tiene actividad catalítica, actúa como enzima. Cuarto nivel, el cebador. Segundo nivel, el nivel exterior sin ramificar. Y se ve una especie de arborización de la molécula ramificada de glucógeno, señalando las regiones exteriores, las regiones interiores, ¿verdad? ¿Y de cuánto es el porcentaje de enlaces alfa 1,4 glucosídicos en la molécula de glucógeno? 93%. 93%, ¿verdad? En su gran mayoría son enlaces alfa 1,4 glucosídicos. Y en los puntos de ramificación, Del 7%. 7% alfa 1,6 glucosídico, ¿verdad? Creo que ahí está todo claro, ¿verdad? No hay ninguna duda. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? No hay, ¿verdad?
Entonces luego tenemos que distinguir las funciones del glucógeno a nivel hepático y del glucógeno a nivel muscular, porque es diferente, ¿verdad? A nivel del glucógeno hepático, pues este depósito de glucógeno, pues va a servir para brindar glucosa hacia la sangre, que lo va a transportar hacia los tejidos que lo requieran, ¿verdad? Ya sea entre comidas o durante el ayuno, cuando empiecen a bajar los niveles de glucosa en sangre, cuando van ya a valores menores del mínimo normal, ¿verdad? Entonces, una estrategia metabólica importantísima, ¿verdad? A través de la vía de degradación del glucógeno, glucogenólisis, para liberar glucosa hacia la sangre y regular los niveles de glucosa en sangre. Así se evita el peligro de una hipoglicemia, ¿verdad? Hipoglicemia es la disminución de glucosa en sangre, ¿verdad? Y puede ir la hipoglicemia de leve a moderada y severa. Y los síntomas van a ir de leves a moderados y severos, ¿verdad? Si no se repone la glucosa durante ese ayuno, ¿verdad? Entonces hay dos vías metabólicas que estratégicamente pues intentan reponer la glucosa en sangre, ¿verdad? Una de ellas es la degradación del glucógeno, glucogenólisis. Aunque el glucógeno a nivel hepático pues se agota en un periodo de 12 a 24 horas. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el glucógeno María, muscular? apaga tu micrófono, porfa. ¿Perdón? Es que tenían encendido un micrófono que hacía Ya. interferencia. Bueno, estaba explicando la función del glucógeno hepático, ¿verdad? ¿Lo escucharon? Sí, doctor. Sí, ¿escucharon lo del glucógeno hepático? Sí, doctor. Vaya. Entonces, ¿qué otra vía metabólica es importante para reponer glucosa a la sangre para evitar una hipoglicemia? Porque el glucógeno hepático en un periodo de 24 horas se agota. Entonces tiene que haber otra vía metabólica que a medida que va degradándose el glucógeno se va activando para reponer glucosa en sangre. ¿Cuál sería esa otra vía? Gluconeogénesis. La gluconeogénesis, ¿verdad? Su mismo nombre lo indica, ¿verdad? Síntesis de nueva glucosa a partir de compuestos que no son glúcidos, ¿verdad? Entonces tenemos estas dos vías importantes para reponer los niveles de glucosa en sangre. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la función del glucógeno muscular? Vamos a ver quién quiere explicar. El glucógeno muscular va a ser en un momento que se necesita un suministro rápido de glucosa, como para hacer un ejercicio intenso pero repentino. Ajá. Sí, a nivel muscular así es, ¿verdad? La reserva de glucógeno pues es importante en periodos de actividad muscular intensa, como en los atletas de alto rendimiento, ¿verdad? Es una reserva rápida pues de energía para impulsar la síntesis de ATP, ¿verdad? Para la contracción muscular. Entonces sirve tanto para el metabolismo aeróbico como anaeróbico a nivel muscular. Y acá es diferente, ¿verdad? En cuánto tiempo se agota a nivel muscular que en hígado. Porque en hígado dijimos en cuánto tiempo se agota. De 12 a 24 horas. Ajá, y en músculo En menos de una hora. en menos de una hora, ¿verdad? Entonces, es una diferencia importante, tanto la función es diferente, así como también la duración, ¿verdad? En cuánto tiempo se puede agotar, ¿verdad? Bien, entonces hemos avanzado en la parte introductoria de la clase y vamos a repasar la primera vía metabólica, que es la biosíntesis de glucógeno, llamada también, ¿cómo se llama? La biosíntesis de glucógeno, en una sola palabra.
Glucogénesis. Glucogénesis. ¿Qué otro nombre? Uno más largo. No es glucogenogénesis. Cabalmente, glucogenogénesis. Ahí lleva la palabra completa de la molécula, ¿verdad? Glucogenogénesis. Pero por cuestiones prácticas vamos a abreviar a glucogénesis, ¿verdad? Dentro de lo cual, pues la partícula elemental de glucógeno es la de tipo beta, ¿verdad? El beta glucógeno. Bien, al respecto no hay mayores comentarios, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar que en esta vía es importante un nucleótido azúcar, o sea, un nucleótido va a activar a un azúcar, ¿verdad? Para conformar la UDP glucosa, ¿verdad? ¿Cuál es el nucleótido que va a activar a la glucosa? Es el UTP, ¿verdad? Se llama uridina trifosfato, UTP, ¿verdad? Y vamos a obtener UDP glucosa, que vamos a ver que es la molécula que aporta los residuos de glucosa para la biosíntesis del glucógeno, ¿verdad? Entonces, punto de inicio, una molécula que se considera como una encrucijada metabólica, que es ¿cuál? El punto de inicio de la glucogénesis es una molécula que se considera como una encrucijada metabólica. Glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Entonces tenemos primero que ver cómo vamos a obtener esa glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Entonces tenemos la reacción en la que tenemos los dos sustratos, la glucosa más el ATP, ¿verdad? En una reacción catalizada a nivel hepático por la glucoquinasa, llamada también exoquinasa 4. Y a nivel muscular, ¿cuáles son las enzimas que catalizan la reacción? A nivel muscular, Exoquinasa 1 y 2. exoquinasa 1 y 2, ¿verdad? Entonces, los productos de esta reacción son la glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Y el ADP, ¿verdad? El ATP no es el grupo fosfato, a la glucosa, en posición 6 obtenemos glucosa 6-fosfato y el ATP se transformó en ADP, ¿verdad? Tenemos los productos glucosa 6-fosfato más ADP. Entonces, ya teniendo la glucosa 6-fosfato, en segundo lugar va a proceder otra reacción, en este caso catalizada por la enzima fosfoglucomutasa, y vamos a obtener ¿qué producto? Glucosa 1-fosfato. Glucosa 1-fosfato, ¿verdad? La glucosa 1-fosfato, que es muy importante, porque a continuación, en tercer lugar, pues vamos a ver una reacción clave en la biosíntesis del glucógeno, en que la glucosa 1-fosfato va a hacer un azúcar activado por un nucleótido, que es el otro sustrato de la reacción, que es el UTP, ¿verdad? Y vamos a obtener como productos UDP glucosa más PPI, o sea, uridín, difosfo, glucosa más pirofosfato inorgánico, ¿verdad? Que es una reacción clave en la biosíntesis del glucógeno. Es una reacción muy exergónica, ¿verdad? Y luego, a continuación, inmediatamente, pues el pirofosfato inorgánico es hidrolizado rápidamente a fosfato inorgánico por la pirofosfato inorgánico hidrolasa, PPI hidrolasa, impulsando la reacción hacia la ruta biosintética, ¿verdad? Entonces, esta reacción es catalizada por la enzima UDP glucosa pirofosforilasa. Vean bien que la enzima adquiere su nombre a partir de los productos que se forman, UDP glucosa más pirofosfato inorgánico. Pero sus sustratos son ¿cuáles? Los sustratos de la UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Cuáles son los dos sustratos? ¿Me La están siguiendo glucosa la 1-fosfato. presentación? ¿La?
UTP, UTP más glucosa 1-fosfato. glucosa 1-fosfato, ¿verdad? Eso es importante, ¿verdad? Porque es una reacción clave para ir hacia la biosíntesis del glucógeno. Entonces, en esta reacción catalizada por la UDP-glucosa fosforilasa, pirofosforilasa, ya obtenemos la UDP-glucosa, que va a ser la donadora de los residuos de glucosa para la biosíntesis de glucógeno. Entonces dijimos que el pirofosfato inorgánico es hidrolizado rápidamente a fosfato inorgánico por la pirofosfato inorgánico hidrolasa, ¿verdad? Ahí en la clase, en la diapositiva, aparecen las figuras, ¿verdad? De las estructuras químicas de la glucosa 1-fosfato más el nucleótido uridina trifosfato, UTP, liberando como productos el PPI y obteniéndose la UDP glucosa, ¿verdad? Que está en color azul. Y luego tenemos pues que en cuarto lugar ya les mencionaba la UDP glucosa es el donador inmediato de todos los residuos de glucosa en la reacción catalizada por la glucógeno sintasa, que es la principal enzima reguladora de esta vía. Entonces tenemos que se está sintetizando el glucógeno y nos aparece ahí a la izquierda, pues entre paréntesis, las unidades de glucosa a un número n, ¿verdad? O sea, es n números de residuos de glucosa, ¿verdad? En una cadena lineal de residuos de glucosa unidos por enlace alfa 1,4 glucosídico, pero se tiene que seguir agrandando la cadena lineal y la glucógeno sintasa pues va a ser la enzima encargada de ir uniendo los residuos glucosilos aportados por la UDP glucosa, ¿verdad? Entonces tenemos los sustratos para la glucógeno sintasa, residuos N de glucosa más UDP glucosa y vamos a obtener como productos el N residuos de glucosa más 1, que es la glucosa que recién acaba de incorporar la glucógeno sintasa al extremo no reductor de la cadena de N residuos de glucosa de la cadena lineal de glucógeno que se está alargando por la glucógeno sintasa. Y este nueva UDP glucosa que aparece ahí en términos pues coloreado diferente, ¿verdad? Se va a unir al extremo no reductor de la cadena en progresión de la rama de glucógeno, de la cadena lineal de glucógeno. Y como pueden ver, pues ahí está el enlace alfa 1,4 glucosídico creando un nuevo extremo no reductor, donde la glucógeno sintasa puede seguir agregando pues las moléculas de glucosa aportadas por la UDP glucosa. Y el otro producto de la reacción es el UDP, ¿verdad? El UDP. Entonces, productos N más 1 residuos de glucosa más UDP, ¿verdad? ¿Está comprendido o tienen alguna duda, alguna pregunta de esta reacción? ¿Está claro? Bien. No hay dudas, no hay preguntas de la reacción de la glucógeno sintasa. Entonces, ¿cuál es la molécula donadora de todas las unidades de los residuos de glucosa que se van a ir añadiendo por enlace alfa 1,4 glucosídico al ir alargando la cadena lineal de glucógeno? ¿Cuál es la molécula que aporta los residuos de glucosa? ¿Me escuchan, verdad? UDP glucosa. UDP glucosa, ¿verdad? Estamos claros. Eso es importantísimo en este tema, ¿verdad? Entonces resulta que la glucógeno sintasa no puede formar enlaces alfa 1,6 glucosídicos en los puntos de ramificación, ¿verdad? Entonces cuando está aproximadamente a 4 residuos de distancia de un enlace alfa 1,6, pues detiene su acción la glucógeno sintasa. Pero como hay necesidad de
ramificar a la molécula de glucógeno, pues va a actuar otra enzima, ¿verdad? Para agrandar la molécula de glucógeno creando ramas, y por eso se llama así la enzima, ramificante o ramificador, ¿verdad? Nombre propio bioquímico, enzimático, amilo 1,4-A16 transglucosilasa o glucosil 4,6 transferasa, ¿verdad? Para simplificarla vamos a llamar enzima ramificante, ¿verdad? Entonces vean bien, como es una transferasa, quiere decir que va a trasladar unidades de glucosa, ¿verdad? Para unirlas creando enlaces alfa 1,6 entre dos residuos glucosilo, ¿verdad? Para formar una nueva rama, ya sea en la misma rama de glucógeno o en una rama más interna de la molécula de glucógeno que se está agrandando, ¿verdad? Entonces, en este caso va a transferir un fragmento de 7 unidades de glucosa al grupo hidroxilo en el carbono 6, ¿verdad? Para crear el enlace alfa 1,6 glucosílico, ¿verdad? Y así se va a crear una nueva rama. Si ustedes cuentan ahí en la figura, van a ver que donde dice el centro del glucógeno, hay 4 residuos, están más o menos colorcito amarillo, 3 residuos. Si ustedes cuentan el resto de residuos glucosídicos, van a contar 7, que son los que está trasladando la enzima ramificante, ¿verdad? Hacia el residuo de glucosa, donde dice centro de glucógeno. Ahí lo va a unir a estos 7 residuos en enlace alfa 1,6 glucosídico y forma la nueva rama de la molécula de glucógeno, ¿verdad? Para irla haciendo altamente ramificada, ¿verdad? Por las ventajas que ya propiciamos que esto sea así, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna pregunta respecto de la actividad de la enzima ramificante o ramificadora? ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿O una está? pregunta. Cuando se Ajá. crea una nueva rama, o sea, qué pasa con los otros residuos que quedan sueltos, por así decirlo? Los otros residuos, ¿Sí? pues pueden seguirse uniendo otras moléculas otros residuos glucosilo. Recuerden que al trasladar los 7 residuos, el último residuo glucosilo va a formar un nuevo extremo no reductor. Ajá. ¿Qué enzima podría ahí actuar para alargar de nuevo esas 4 residuos glucosilo que quedan para volverlo a alargar hasta los 12 o 14 que debe tener una cadena de glucógeno? ¿Qué enzima actuaría agregando esos residuos glucosilo en el extremo no reductor? ¿Cuál es la enzima que cataliza esa reacción de unión de residuos de glucosilo aportados por la UDP-glucosa en los extremos no reductores? Recuerden que ya mencionamos cuál es Glucógeno sintasa. la glucógeno-sintasa, ¿verdad? Ya dijimos que tanto la glucógeno-sintasa en la biosíntesis de glucógeno, pues actúa únicamente en extremos no reductores. Entonces puede volver a alargar la cadena y luego actuar de nuevo la ramificante para ir creando la estructura sumamente ramificada de la molécula de glucógeno. ¿Está totalmente comprendido la duda? Porque Sí, la estrategia gracias. es ir, sí, ¿verdad? La estrategia es ir ramificando al glucógeno, ¿verdad? Bien, estamos claros entonces, ¿verdad? Vamos a continuar con el siguiente aspecto que también es muy importante, ¿verdad? Que para iniciar de nuevo una nueva cadena de glucógeno, sea desde 0 residuos de glucosa
no puede actuar la glucógeno sintasa, ¿verdad? O sea, la glucógeno sintasa no puede iniciar de nuevo una nueva cadena de glucógeno, ¿verdad? Entonces aquí se toma otra estrategia, ¿verdad? Para comenzar la síntesis de glucógeno. Y esta proteína especial llamada glucogenina, ¿verdad? Que cumple actividad catalítica, es enzima, que además de actuar como cebador, también va a catalizar el autoensamblaje de una cadena de 8 residuos glucosilo para que pueda actuar luego la glucogenosintasa. Entonces, ¿cómo inicia la glucogenina creando esa cadena de 8 residuos de glucosa? Pues comienza la glucogenina enlazando el primer residuo de glucosa con el grupo hidroxilo de la tirosina 194 de la proteína glucogenina. Esto es catalizado por su actividad glucosiltransferasa. Pero les digo, tiene actividad catalítica. Y luego los otros residuos se van agregando uno por uno en forma secuencial al primero. Por supuesto, como va formando una cadena lineal, ¿qué tipo de enlaces va a formar para unir los residuos glucosilos? Si es cadena lineal. ¿Por qué tipo de enlaces se van a ir uniendo? Enlace alfa 1,4. Alfa 1,4 glucosídico, ¿verdad? Entonces la glucogenina, como les digo, actúa hasta formar el fragmento de 8 moléculas de glucosa. Ya estando ese fragmento, le sirve de cebador o le sirve a la glucogenosintasa para iniciar su actividad, ¿verdad? Y aquí vamos a ver pues los esquemas, ¿verdad? Tenemos ahí a la izquierda, ya les aparece la glicogenina, ¿verdad? Que forma un complejo con la glucogenosintasa, también aparece ahí la glucogenosintasa, pero inicialmente aparece la glicogenina y aparece la tirosina 194, ¿verdad? Entonces la glicogenina o proteína tirosina glicosiltransferasa, ¿verdad? Siempre utilizando a la UDP glucosa como donadora de los residuos glucosilos, eso no cambia, ¿verdad? Va a unir el primer residuo glucosilo aportado por la UDP glucosa. ¿A qué grupo de la tirosina 194? ¿A qué grupo químico? Hidroxilo. Hidroxilo, ¿verdad? El grupo hidroxilo de la tirosina 194 y así la glucogenina ubica el primer residuo de glucosa. Luego la misma glicogenina por otro residuo glucosilo aportado siempre por UDP glucosa lo va a unir en enlace alfa 1,4 glucosídico y así sucesivamente hasta en la parte inferior que ya aparecen los 8 residuos de glucosa unidos por enlaces alfa 1,4 glucosídico, ¿verdad? Entonces ya teniendo este fragmento, ya la glucogenosintasa ya echa a andar su actividad tal y como lo hemos descrito antes, ¿verdad? La molécula donadora, siempre la UDP glucosa, ¿verdad? Los va uniendo por enlace alfa 1,4 glucosídico en la cadena lineal, ¿verdad? Y así sucesivamente, dijimos hasta qué distancia de un punto de ramificación dijimos que actúa la glucogenosintasa. ¿Hasta cuántos residuos de distancia de un punto de ramificación alfa 1,6? 8. No, 8 es para que actúe la glucogenosintasa. Pero dijimos que a 4 residuos de distancia de un punto de ramificación, ya la glucogenosintasa ya no puede actuar, ¿verdad? Dijimos. Y por eso aparece ahí la otra enzima, la enzima ramificante, ¿verdad? Que va a ser pues lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Que de un residuo, de un fragmento de mínimo de 11 residuos de glucosa va a trasladar un fragmento de 7 residuos hacia un punto más interno de la misma cadena o hacia otra rama de glucógeno para ir haciendo la estructura sumamente ramificada
de la molécula del glucógeno hasta obtener pues la partícula de beta-glucógeno, que es la esencial en el metabolismo del glucógeno. Bien, se ha comprendido estos dos pasos, cuando actúa la glucogenina y cuando la glucógenosintasa. ¿Alguien quiere resumir los aspectos más importantes? Perdón, doctor, no me quedó claro lo último que dijo de cuándo, o sea, cuándo es 4 residuos y cuándo es 8, perdón, eso no lo entendí muy bien. No, permítame, no confundamos, ¿verdad? Estamos en primero que la glucógenosintasa no puede iniciar síntesis de nuevo desde 0 residuos de glucosa. Entonces se requiere de esta proteína con actividad catalítica, la glicogenina o proteína tirosina glucosiltransferasa, para formar el fragmento de 8 residuos de glucosa. Eso lo hace la glicogenina. Ya cuando se ha elaborado ese fragmento de 8 residuos de glucosa, ahora sí ya puede actuar la glucógenosintasa. Recuerden que cada fragmento pues tiene de 12 a 14 residuos, ¿verdad? Entonces la glicogenina llega hasta 8. Para alargar esa cadena lineal va a actuar la glucógenosintasa, ¿verdad? Va a actuar la glucógenosintasa, ¿verdad? Y luego cuando está la glucógenosintasa a un punto de 4 residuos glucosilo de distancia de un punto de ramificación, ya no puede actuar, detiene su acción, ¿verdad? Y entonces es cuando va a actuar la enzima ramificante, que necesita por lo menos un fragmento de 11 residuos de glucosa, pueden ser 12, 14, 12, 11, 12, 13, 14, para trasladar el fragmento de 7 residuos de glucosilo a un punto de ramificación alfa 1,6 para ir ramificando la molécula de glucógeno hasta obtener pues la molécula completa de glucógeno. Ahora sí está entendido. Sí, ahora sí. Gracias. Vale. Entonces es diferente, ¿verdad? La actividad de la glicogenina de la glucógenosintasa. Eso recuérdenlo bien. Bien, si tienen alguna pregunta de la biosíntesis de glucógeno, porque esta era la última diapositiva de la misma. Y vamos a entrar a la vía de degradación del glucógeno. Bien, entonces avanzamos a la glucogenólisis, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se va a echar a andar la glucogenólisis, la degradación del glucógeno? ¿Cuándo necesita el organismo que se aporte el producto de la glucogenólisis? En ayunos cortos. En ayunos, ya en ayunos, entre comidas en ayunos, a medida que va pasando el tiempo, pues se puede ir prolongando el ayuno y van a ir bajando más los niveles de glucosa hasta poder llegar a una hipoglicemia. Yo creo que todos hemos aguantado hambre alguna vez, ¿verdad? Y hemos empezado a sentir los síntomas iniciales de una hipoglicemia. Ajá, ¿qué síntomas les han dado cuando no se han alimentado después de un periodo normal que uno tiene que volver a alimentarse? Debilidad. Debilidad, ¿verdad? Fatiga, cefalea, dolor de cabeza, sueño, o sea, somnolencia. Entonces ya nos está avisando el organismo que hay que ir a alimentarse, ¿verdad? Porque están bajando los niveles de glucosa. Entonces, proceso catabólico, pues para, a partir del glucógeno, obtener glucosa, ¿verdad? Ya diferenciamos las funciones del glucógeno hepático y muscular, ¿verdad? El hepático es el que va a liberar glucosa hacia la sangre para mantener la normoglicemia, niveles de glucosa normales en sangre. Entonces, en este proceso van a participar 3 enzimas, como está acá. La primera es la reguladora, la glucógeno-fosforilasa, que utiliza importantemente como cofactor al piridoxal fosfato.
¿De qué vitamina deriva el piridoxal fosfato? Vamos a ver si se acuerdan del tema de vitaminas. ¿De qué vitamina deriva el cofactor piridoxal fosfato? De la vitamina B6. De la B6, muy bien, vitamina B6. La segunda enzima es el desramificador o desramificante del glucógeno. Y la tercera es la fosfoglucomutasa, que inclusive ya vimos la reacción, pero como es reversible la reacción que cataliza, la vamos a ver también en glucogenólisis. Entonces, ¿cuál es la función de la glucógeno fosforilasa? ¿Verdad? Fíjense que es diferente a la acción que desempeña la amilasa durante la degradación intestinal de los alimentos, que lo hace a través de la hidrólisis de los enlaces glucosídicos, ¿verdad? De los compuestos carbohidratos. En cambio, la glucógeno fosforilasa, de ahí viene su nombre también, ¿verdad? Su apellido, cataliza una reacción de fosforólisis de los enlaces alfa 1,4 glucosídicos, ¿verdad? Liberando glucosa 1-fosfato, y aquí tenemos escrita la reacción. El glucógeno con N residuos de glucosa más el ataque por fosforólisis del fosfato inorgánico va a propiciar la liberación de una molécula de glucosa 1-fosfato, y por lo tanto le vamos a restar 1 al N número de residuos de glucógeno, ¿verdad? Aparece glucógeno número de residuos menos 1, que es el que se ha liberado como glucosa 1-fosfato, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a obtener como producto de la acción catalítica de la glucógeno fosforilasa. La molécula de glucógeno con un residuo menos de glucosa que se ha liberado como glucosa 1-fosfato. La segunda es la enzima de ramificador, que tiene dos tipos de actividad, ¿verdad? La primera actividad es de tipo transferasa y la segundo tipo es de actividad glucosilasa o glicosilasa, lo mismo. Entonces, la enzima de ramificador, mediante su actividad transferasa, va a desplazar un bloque de 3 residuos de glucosa a un extremo no reductor. Aquí volvemos, ¿verdad? Las enzimas reguladoras únicamente actúan en los extremos no reductores, ¿verdad? Entonces, se va a unir por enlace alfa 1,4 glucosídico. Los dos residuos glucosilos se van a unir por enlace alfa 1,4 glucosídico. Entonces, ya vamos a ver la figura, ¿verdad? Entonces, como estábamos en un bloque de 4 residuos donde actúa la enzima de ramificador, ya desplazó 3, solo queda el residuo glucosilo en posición alfa 1,6, unido por enlace alfa 1,6 glucosídico. Entonces, la enzima de ramificador, mediante su actividad catalítica de tipo glucosidasa alfa 1,6, va a liberar el último residuo restante en el punto de ramificación como glucosa libre. Bien, entonces ahora volvemos al producto de la glucógeno fosforilasa, que es la glucosa 1-fosfato, sobre el cual va a actuar la enzima fosfoglucomutasa. O sea, la glucosa 1-fosfato es sustrato de la fosfoglucomutasa, que va a ser la reacción inversa que vimos anteriormente. Ahora va de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, ¿verdad? Entonces tenemos aquí ya la figura de la degradación del glucógeno, ya sea hepático o muscular, ¿verdad? Primero tenemos la ruptura fosforolítica de las que ya hablamos, que son secuenciales, una por una, de los enlaces alfa 1,4 glucosídicos. Tenemos la cadena de glucógeno con N de residuos, la acción de la glucógeno fosforilasa, el fosfato inorgánico atacando el enlace alfa 1,4 glucosídico para que se libere la molécula de glucosa 1-fosfato, y la cadena de glucógeno pues queda con un residuo menos. Ustedes ven arriba hay 4 residuos, abajo ya solo aparecen 3, más la liberación de la molécula de glucosa 1-fosfato, ¿verdad? Así es como actúa
glucógeno fosforilasa. ¿Verdad? Decíamos que utiliza el cofactor piridoxal fosfato, que es esencial en su función. Y este grupo fosfato actúa como catalizador ácido general. Les decía que promueve el ataque del fosfato inorgánico sobre el enlace glucosídico para liberar la molécula de glucosa 1-fosfato. ¿Verdad? Así la enzima va a ir actuando secuencialmente en los extremos no reductores hasta que se encuentra, ya lo hemos mencionado, a solo 4 residuos de glucosa de un punto de ramificación alfa 1,6 en donde ya no puede actuar la glucógeno sintasa. Perdón, la glucógeno fosforilasa. Ya no puede actuar la glucógeno fosforilasa. En realidad, las dos enzimas, ven ustedes que hay un punto en el que detienen su acción, en la glucogénesis, la glucógeno sintasa, y en la glucogenólisis, la glucógeno fosforilasa llega a ese punto donde ya no puede actuar, y es donde va a actuar en este caso la enzima desramificante en segundo lugar. Vea. Las ramas del glucógeno son removidas por medio de la enzima desramificante, nombre enzimático oligo alfa 1,4 alfa 1,6 glucanotransferasa, que cataliza 2 reacciones. Para efectos prácticos la vamos a conocer como enzima desramificante o desramificador. Y primero, pues en el número 1, por su actividad transferasa, como les decía, va a desplazar el bloque de 3 residuos de glucosa a un extremo no reductor cercano, donde los 2 residuos de glucosa pues se van a unir por enlace alfa 1,4 glucosídico, como en toda estructura lineal. Entonces ven ustedes ahí ya desplazados, está en rojo los 3 residuos glucosilos y los ha unido en enlace alfa 1,4 glucosídico en el extremo no reductor de la cadena lineal, y nos queda en verde un único residuo glucosílico, que es el que está en unión alfa 1,6 glucosídico. Entonces aquí vamos a la segunda actividad, numeral 2, que es la actividad glucosidasa alfa 1,6 de la enzima desramificante. En este caso sí va a ser remoción hidrolítica y participación del agua, como pueden ver en la figura. Y de esa manera pues se va a liberar el último residuo de glucosa que estaba en posición alfa 1,6, se va a liberar como glucosa libre, ¿verdad? Entonces, ¿queda claro? ¿Tienen alguna pregunta en la glucogenólisis? Queda clara la actividad de la glucógeno fosforilasa, el tipo de reacción que cataliza, producto que se obtiene, y luego de la enzima desramificante con sus 2 actividades. Primero, la función de la actividad transferasa, ¿cuál es? La enzima desramificante con su actividad transferasa, ¿qué es la función que cumple? ¿Cuál es la función que cumple? Desplazar 3 residuos de glucosa a un extremo no reductor. A un extremo no reductor, donde se unen los 2 residuos glucosilos. ¿Por qué enlace? En la cadena lineal siempre van los mismos enlaces, 1,4 glucosídico. Y la glucosa restante, el residuo que está en posición alfa 1,6, ¿cómo se va a liberar? ¿Qué actividad de la enzima desramificante lo va a liberar? La actividad glucosidasa. La actividad glucosidasa alfa 1,6, la libera como glucosa libre. Bien, entonces ya no hay dudas en cuanto a la función de la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante. Ya estando la cadena lineal, ya puede continuar actuando la glucógeno fosforilasa, liberando moléculas de qué. ¿Cuál es el producto de la reacción de la glucógeno fosforilasa al actuar sobre los extremos no reductor? ¿Qué moléculas libera como producto? Glucosa 1-fosfato. Glucosa 1-fosfato, muy bien, ¿verdad? Todo eso tienen que recordarlo, ¿verdad? Bien, luego ya teniendo el producto de la glucógeno fosforilasa, que es la glucosa 1-fosfato, pues va a actuar la fosfoglucomutasa, ¿verdad?
que la va a transformar de nuevo hacia glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato ya dijimos que es una encrucijada metabólica, dependiendo de los requerimientos celulares, tejidos. Puede entrar a vías como la glucólisis, en este caso menciona acá, puede entrar a la glucólisis en el músculo. En el hígado, pues es diferente, ¿verdad? En el hígado finalmente la glucosa 6-fosfato, mediante otra enzima que es la glucosa 6-fosfatasa, ¿verdad? En una reacción hidrolítica y participación del agua, va a transformar la glucosa 6-fosfato a glucosa libre, más fosfato inorgánico. Entonces ya el hígado puede reponer glucosa libre hacia la sangre para ayudar a restablecer los niveles normales de glucosa en sangre, ¿verdad? Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre la acción de la fosfoglucomitasa y la glucosa 6-fosfatasa? La reacción que cataliza la fosfoglucomitasa es reversible, ¿verdad? Al igual que la de la glucosa 6-fosfatasa. Yo tenía una pregunta. Sí, ¿cómo no? Cuando usted habló de que hay en los dos procesos, glucogenólisis y glucogénesis, que hay glucogénesis, hay un punto donde se detienen las dos. Ah, sí, hay un punto donde ya no pueden actuar, ¿va? En la glucogénesis llega un punto en que la glucogenosintasa ya no puede actuar, ¿va? Y entonces cuando empieza a actuar la enzima ramificante. Igualmente, en la glucogenólisis hay un punto en que ya no actúa la glucogenofosforilasa y por eso es necesaria la acción de la enzima de ramificante. Gracias. ¿Verdad? Para ir completando las vías metabólicas. Además, en la glucogenólisis hay participación de la tercera enzima, que es ¿cuál? La tercera enzima. Primera, glucogenofosforilasa, segunda de ramificante y la tercera, que acabamos de ver, la fosfoglucomitasa. Y luego todavía a nivel de hígado, cuando tenemos la glucosa 6-fosfato, actúa otra enzima, ¿verdad? Cuando es necesario liberar glucosa hacia la sangre. ¿Cuál es? La glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa, muy bien. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de regulación de la síntesis o glucogénesis y degradación, glucogenólisis. La regulación de la síntesis y degradación del glucógeno, que es compleja. Acá pues la tenemos resumida, ¿verdad? No es el propósito de la clase entrar de lleno a toda la regulación de la vía metabólica completa, porque es un capítulo especial para la regulación de todas las vías metabólicas concernientes al metabolismo de carbohidratos. Pero sí es importante mencionar que las dos enzimas, tanto la sintasa como la fosforilasa, son reguladas de diferentes formas, ¿verdad? En primer lugar, en forma alostérica. En segundo lugar, regulación por modificación covalente. Y en tercer lugar, la regulación hormonal, puesto que el sistema endocrino, las hormonas, pues propician la regulación más fina en nuestro organismo. Entonces tenemos para la glucogenosintasa, en la regulación alostérica, tenemos moduladores positivos, ¿verdad? Que van a acelerar la actividad de la enzima, ¿verdad? Y ahí tenemos a la glucosa 6-fosfato, al ATP y las altas concentraciones de glucosa, ¿verdad? Porque si ya se cumplieron los requerimientos en los tejidos, el exceso de glucosa, pues por economía celular, tiene que guardarse, ¿verdad? Tiene que depositarse como glucógeno. Entonces va a activarse la glucogenosintasa, cuya forma activa es la alfa, ¿verdad? Del alfabeto griego. Y los moduladores negativos son el AMP cíclico. ¿Qué tipo de molécula es el AMP cíclico? ¿Qué función cumple en los procesos celulares? Ya estudiaron la señalización celular, ¿verdad?
Como segundo mensajero. Un segundo mensajero de la señalización celular. Bien, entonces moduladores negativos significa que van a inhibir la actividad de la glucogenosinasa, el AMP cíclico y el calcio. Doctor. Ahora para la glucogenofosforilasa, que la forma activa también es la alfa, los moduladores positivos, como ven, son los mismos negativos de la sintasa. Entonces, para la glucogenofosforilasa, los moduladores positivos son los niveles de AMP cíclico y de calcio. Y los moduladores negativos son o sea, que inhiben la actividad de la glucogenofosforilasa, son la glucosa 6-fosfato, el ATP y las altas concentraciones de glucosa, ¿verdad? Es inverso a la sintasa. Y la hormona adrenalina activa la glucogenólisis en el músculo en el ejercicio intenso, en el ejercicio vigoroso, ¿verdad? En el siguiente cuadro vemos al final el control hormonal de ambas vías a nivel hepático y muscular, ¿verdad? A nivel hepático, tanto de la hormona glucagón como la adrenalina estimulan, activan la glucogenólisis, la degradación del glucógeno. En cambio, la insulina estimula la biosíntesis de glucógeno, la glucogénesis. A nivel de glucógeno muscular, ya mencionamos, la adrenalina es la que estimula la glucogenólisis. Y siempre la misma insulina estimula la glucogénesis, al igual que a nivel hepático, ¿verdad? A nivel hepático y muscular, la insulina estimula la biosíntesis de glucógeno o glucogénesis, ¿verdad? Bien, acá otros aspectos, ya habíamos hablado de la función principal del glucógeno, el glucógeno muscular, su diferencia. Tejidos como el hígado y el riñón contienen la enzima glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, pueden liberar glucosa hacia la sangre, ¿verdad? Porque transforman la glucosa 6-fosfato en glucosa libre, la glucosa 6-fosfatasa. Pero tejidos como el músculo y el tejido adiposo carecen de glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, estos no pueden ayudar a nivelar los niveles de glucosa en sangre porque no pueden liberar glucosa en forma libre, ¿verdad? Bien. Está comprendida la regulación alostérica, ¿verdad? Entonces, en cuanto a la regulación por modificación covalente, pues los principales procesos de este tipo de regulación que participan son los procesos de fosforilación y de fosforilación, ¿verdad? Porque es el tipo de regulación por modificación covalente tanto para la glucogenosintasa como la fosforilasa, aunque es diferente para ambos, ¿verdad? Veamos en primer lugar la glucogenosintasa, vean ustedes que al ser desfosforilada por las proteínas fosfatasas, se activa la enzima. Entonces, ¿cuál vía metabólica va a predominar? Si se activa la glucogenosintasa, ¿cuál sería? La glucogénesis, ¿verdad? Y se inhibe la glucogenólisis, ¿verdad? No pueden estar ambas activas al mismo tiempo. En cambio, si la glucogenosintasa es fosforilada por las sinasas, se va a volver inactiva, ¿verdad? O sea, se va a inhibir la enzima, se va a inhibir la glucogénesis. ¿De acuerdo? Y para la glucogenofosforilasa los procesos son inversos, vean bien. La glucogenofosforilasa, al ser fosforilada por la sinasa, se va a volver activa. ¿Cuál vía metabólica se va a desarrollar? Cuando se glucogenólisis. La glucogenólisis. Y por el contrario, si es desfosforilada por la proteína fosfatasa, se va a volver inactiva. Se va a volver inactiva. Entonces eso pues hay que tenerlo presente, ¿verdad? Para no confundirse, ¿verdad? Cuando la glucogenosintasa es activada por modificación covalente al estar desfosforilada. Cuando la glucogenofosforilasa es activada por modificación covalente al ser fosforilada por las enzimas quinasas o sinasas. Bien, creo que ahí no hay duda, ¿verdad? Abajo prácticamente es lo mismo.
en la diapositiva. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? ¿Sí? Continuamos. Bien, en esta diapositiva, que es la última, habla de las enfermedades de almacenamiento del glucógeno en el hombre, en el ser humano. Entonces, hay pues defectos genéticos en diversas enzimas que llevan a estas enfermedades en conjunto y conocidas como glucogenosis, o enfermedades por almacenamiento o depósito de glucógeno. Entonces aquí es un resumen, ¿verdad? En el libro de texto van a ver ustedes que hay más. Parecen como 13 enfermedades, ¿verdad? Pero aquí están pues algunas de ellas que he considerado importantes, ¿verdad? De la frecuencia que se habla, pues de la que más se menciona es de la enfermedad de von Yerk, que se llama también glucogenosis de tipo 1A, ¿verdad? Aquí la enzima afectada genéticamente y que no puede cumplir su función catalítica es la glucosa 6-fosfatasa, ¿verdad? Y pueden ver ustedes pues, que los daños van a ser a nivel hepático, va a haber agrandamiento del hígado o hepatomegalia y va a haber fallo renal, o sea, una insuficiencia renal. Luego tenemos la enfermedad de Pompe tipo 2, la enzima afectada, la glucosidasa lisosómica. Ahí aparecen afectados músculo esquelético cardíaco y las afecciones en las diferentes edades. En edad infantil, pues es trágica, ¿verdad? Puede causar mortalidad infantil en los 2 primeros años. A nivel juvenil, pues va a producir afecciones musculares, homeopatías, y en adultos, pues ya propiamente la distrofia muscular. La siguiente, la enfermedad de Cori tipo 3A, glucogenosis tipo 3A, la enzima afectada es la red desramificante. Aquí ya aparece otra enzima que hemos estudiado en las vías metabólicas. La desramificante está afectada en la enfermedad de Cori, 3A, órganos, tejidos afectados, en este caso, tanto el hígado como músculo, tanto esquelético como cardíaco, hepatomegalia, miopatía. La siguiente, la enfermedad de Andersen, glucogenosis tipo 4, la enzima afectada es la ramificante, órganos afectados y tejido, ambos, hígado, músculo esquelético. Hepato y esplenomegalia. ¿Saben qué es esplenomegalia? Hepatomegalia, ya dijimos, agrandamiento del hígado. Esplenomegalia. Agrandamiento del vaso. Vaso, ¿verdad? Porque viene del término en inglés, de vaso en inglés, ¿verdad? Pero se llama en español esplenomegalia. Cuando hay agrandamiento de ambos órganos se unen los dos términos, ¿verdad? Y se dice el paciente adolece de hepatoesplenomegalia, sin ahí unidas, hepatoesplenomegalia. Hay presencia de mioglobina en orina que la vamos a conocer como mioglobinuria. Así se llama la presencia de mioglobina en orina. Mioglobinuria. La siguiente, la enfermedad de McArdle o glucogenosis tipo 5, la enzima afectada, la fosforilasa del tejido muscular. Por lo tanto, el tejido afectado del músculo esquelético va a producir calambres, ¿verdad? Cuando la persona hace ejercicio, lo que le causa dolor, y también hay mioglobinuria. Y la siguiente enfermedad por depósito de glucógeno es la enfermedad de HERS o glucogenosis tipo 6. En este caso es la glucogenofosforilasa hepática, la enzima afectada. Por lo tanto, el hígado va a estar afectado y va a haber hepatomegalia, ¿verdad? Acá importantemente recordar, pues, más que todo, pues, los nombres de las enfermedades, nombres propios. Von Yerk tipo 1A, la que les digo que es la más afectada, y la enzima, pues, que está principalmente afectada, ¿verdad? En este caso, la tipo 1A von Yerk es la glucosa 6-fosfatasa, ¿verdad?
Bien, si tienen alguna pregunta o algún comentario. Yo quería preguntar si esas revisiones se realizan en el citosol todas. Y también quería preguntar Sí, como recuerden que se encuentra en grandes gránulos citosólicos. Y también si, digamos, la glucogenólisis sería una reacción catabólica. Sí, es un proceso catabólico, una vía metabólica de tipo catabólico. Y la glucogénesis es biosintética, cabalmente. Así es. Bueno, la otra semana tienen el parcial, ¿verdad? El próximo viernes, ¿verdad? No, hasta el otro lunes, en 2 semanas. Ya se trasladó al lunes. Sí, no, el lunes 10 es verdad. Sí, es cierto. El lunes 10, pues entonces estudien mucho, cuídense y suerte para su evaluación próxima. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, a la orden. Gracias. A la orden. Gracias, doctor. A la orden. Gracias, doctor. ¿Seguro? Buenas tardes.